Cuando comencé a ver Attack on Titan, esperaba encontrar una historia de humanos contra titanes, en donde la supervivencia de la raza humana jugara un papel crucial dentro de la serie, y en parte así fue. Sin embargo, conforme los capítulos fueron avanzando, me di cuenta que la historia nos presenta algo mucho más complejo que eso. No solo se trata de seres humanos luchando por no morir de manera violenta a manos de los titanes, se trata de una historia de seres humanos luchando por su derecho a conocer la verdad acerca de su pasado y la realidad que existe más allá de las murallas en donde habitan. Esta búsqueda por conocer la realidad es uno de los puntos más interesantes de Attack on Titan, uno del cual creo que no se ha hablado lo suficiente, y elementos como las murallas, el misterioso sótano de Grisha Jaeger y la conspiración de varios habitantes son pistas que le hacen ver a los personajes centrales de este anime que lo que perciben como realidad probablemente no lo sea. Hola queridos geekers, ¿cómo están? Yo soy Go, el Monitor Geek, y te doy la bienvenida a un nuevo video ensayo. Si es tu primera vez en el canal, te platico que aquí me gusta tomarme la cultura geek muy en serio y la analizo a profundidad para poder ver más allá de lo evidente. Hoy vamos a hablar acerca del tema de la percepción de la realidad en Attack on Titan. Para esto te voy a platicar lo que el filósofo Platón pensaba al respecto y cómo a lo largo de los tiempos algunas personas han usado la historia para manipular a la gente. Cabe aclarar que este video contiene spoilers del anime, pero no contiene spoilers del manga. Capítulo 1. El mito de la caverna. Cuando conocemos a Eren, Mikasa y Armin en el primer episodio de la serie, vemos que viven una vida relativamente pacífica dentro de la muralla María. La gente dentro de estos muros ha experimentado una época de 100 años de paz, por lo que incluso las tropas de guarnición, quienes tienen el deber de patrullar los muros, viven sin preocuparse de lo que ocurre fuera de las murallas. En otras palabras, todos están conscientes de que están rodeados de titanes peligrosos, pero eso no parece ser un problema cuando te encuentras protegido por las tres murallas. Ahora, por otro lado, las tropas de exploración, quienes se encargan de pelear contra los titanes fuera de las murallas y de explorar el mundo exterior, son mal vistos por esta sociedad, un gasto innecesario de los impuestos del pueblo. Esta situación en la que tenemos una sociedad que está aislada del mundo, sin conocer lo que ocurre más allá de sus fronteras y que percibe su realidad como verdad absoluta, es un tema que Platón trató en su famoso mito de la caverna. En su historia, un grupo de hombres se encuentran presos en una caverna desde su nacimiento y están encadenados de tal manera que lo único que pueden ver es la pared que tienen al frente. Detrás de ellos hay una ventana y un pasillo por el cual varias personas pasan cargando todo tipo de objetos, lo cual hace que las sombras de estas personas se proyecten en la única pared que los presos pueden ver. Esto hace que los presos crean que estas sombras son la realidad, ya que es lo único que ellos conocen. Sin embargo, cierto día uno de ellos logra escapar y llegar hasta la superficie, en donde se da cuenta de que su realidad era simplemente una sombra de lo que existe en verdad. En esta historia, Platón nos intenta explicar cuál es la relación que tenemos los seres humanos con el conocimiento y cómo es posible que exista una realidad más allá de lo que nuestros sentidos nos permiten ver. Tal y como los presos en la historia de Platón, los habitantes de las murallas en Attack on Titan de cierta manera viven encadenados desde su nacimiento. Ellos piensan que son los únicos humanos que sobreviven en el mundo y que los titanes son estos seres malvados que acabaron con el resto de la población mundial. No obstante, conforme la historia va avanzando, los personajes centrales y los espectadores nos vamos dando cuenta de que esto no es así, y que todo lo que esta sociedad cree que es verdad, realmente no lo es. No son los únicos humanos, el mundo no está repleto de titanes y, sobre todo, el mundo es mucho más grande de lo que ellos creen. Esta falsa realidad es aceptada por la mayoría de la población, pero hay algunos personajes que no están tan seguros de esto y deciden retarla, como Armin, quien tiene un libro que describe al mar, y el comandante Erwin Smith,
quien de niño notó que hay serias inconsistencias en los libros de historia de su pueblo. De cierta manera, estos personajes perciben que lo que su mundo les presenta como realidad es falso. Cuando Eren y compañía finalmente entran al misterioso sótano de su casa durante la tercera temporada y conocen la historia de Ymir Fritz y la nación de Eldia, pues aquí es cuando podríamos decir que ellos escapan finalmente de la caverna. Sin embargo, el hecho de que hayan escapado de una caverna no significa que no estén en otra. Y es que parece que aún no conocen del todo la historia de los titanes. Lo que sí es que ahora ellos saben que la historia que les han contado desde niños es incorrecta, tal y como Erwin pensaba. Capítulo 2. La manipulación histórica. El rey Karl Fritz, descendiente directo de Ymir Fritz, la primera persona que portó el poder de los titanes, fue el rey número 145 del Imperio Eldiano, y la persona que decidió llevarse a un gran número de estos a vivir en paz en la isla Paradis. Él portaba el poder del titán fundador, el cual le permitía crear titanes y controlarlos, algo que usó para crear las murallas de Rose, Sheena y Maria. Sin embargo, uno de sus poderes más grandes y peligrosos era la capacidad de alterar la memoria de los descendientes de Ymir, o sea, casi todas las personas que vivían dentro de las murallas, algo que utilizó para borrar sus recuerdos de una vida anterior para así poder controlarlos mejor. Cuando les heredaba el poder a sus descendientes, también les heredaba su ideología, y es por eso que durante 100 años el gobierno perpetuó y propagó la idea de que los habitantes de las murallas eran los únicos seres humanos sobrevivientes, y que el resto del mundo había sido exterminado por los titanes, algo que también decían los libros de historia. Seguramente has escuchado esa frase que dice que la historia la escriben los ganadores, una frase de Winston Churchill que nos dice que aquellas personas que salen victoriosas en una guerra o en un conflicto son quienes cuentan la historia como a ellos les conviene y manipulan a la gente a través de ella. En este caso, Attack on Titan nos presenta una historia en la que un rey manipula la historia a través de un poder mental. Pero esto bien podría ser una alegoría de nuestro mundo real, en donde la historia sí ha sido manipulada por algunas personas en el poder. Pero, ¿acaso esto siempre es así? Es decir, ¿acaso toda nuestra historia se trata de fabricaciones hechas por aquellos en el poder, tal y como en Attack on Titan? Afortunadamente no es así. Mucha gente piensa que la historia es una colección de hechos sobre el pasado, porque aparentemente así nos lo presentan en los libros, pero esto no es así. La historia se trata de argumentar lo que sucedió en el pasado basándonos en lo que la gente de aquella época registró, o sea, manuscritos, pinturas, tradiciones, etc. Esto puede complicarse, ya que muchos sucesos históricos, como las guerras, regularmente tienen un lado ganador y un lado perdedor, y aquellos que ganan regularmente tienen más fuentes escritas de su victoria, y las escriben de manera poco modesta y ostentosa. Entonces, los historiadores tienen que acercarse a la historia con un ojo crítico y decidir cuáles fuentes tomar y cómo interpretarlas. En el anime Attack on Titan, una persona que tenía este ojo crítico era Erwin Smith, el hijo de un profesor, quien notó que había varias inconsistencias en la historia oficial que los libros presentaban. Por poner un ejemplo, los libros te presentaban como hecho que no había seres humanos fuera de los muros, algo que sería imposible de saber si nunca se realizan expediciones tan lejanas. Además, era muy raro que nadie recordara nada o hubiera registro de lo que sucedió en el mundo antes de la construcción de los muros. Cuando Erwin habló con su padre al respecto, este le dijo que tenía razón y que había incoherencias en la historia oficial del reino. Lamentablemente, miembros de la policía militar se enteraron de esto y su padre fue asesinado, algo que le dio al joven Erwin la certeza de que había algo que no estaba bien en este mundo, que la historia que la gente cuenta está mal y que su padre murió por acercarse demasiado a la verdad. Entonces, dentro de las murallas, el rey, la policía, la prensa y un grupo de nobles conspiran para que la historia real no se conozca, porque es algo que no les conviene, y en cambio esparcen información falsa acerca de su historia.
Cuando esto sucede y hay ideas o creencias que son propagadas intencionalmente, entramos en el terreno de la propaganda. La propaganda es una táctica que se usa para convencer a las personas de aceptar ideas o puntos de vista a través de la manipulación de hechos, o en este caso, manipulación mental. Esta táctica es particularmente utilizada en tiempos de guerra. Por poner algunos ejemplos, Hitler tenía a Goebbels, su ministro de propaganda, que se encargaba de producir obras que enaltecieran los ideales nazis. Los estadounidenses, por su parte, también producían obras que demonizaban a los enemigos. Muchos otros gobiernos, como el de Stalin, Mao o Castro, han creado propaganda para enaltecer su figura. Y hoy en día tenemos a Vladimir Putin, quien se saca fotos sin camisa montando un caballo. O casualmente encontrando unas antiguas vasijas en sus vacaciones mientras estaba buceando. Lo asombroso es que estas tácticas siguen funcionando. Afortunadamente, el heroico Erwin Smith no cae en estas trampas. Desde que su padre fue asesinado, la motivación principal de Erwin es la de conocer aquella verdad por la que murió su padre, y todos sus logros militares realmente tienen como objetivo conocer la realidad del mundo en el que vive, una motivación tan fuerte que incluso hubo una ocasión en la que puso en peligro el futuro de la humanidad con tal de salir de la caverna. En esta escena, Levi le dice que es mejor que no los acompañe a retomar el Muro María, porque si muere, la humanidad perdería a una de sus mejores mentes tácticas. No obstante, Erwin le dice que para él es más importante enterarse de lo que hay en el sótano de Grisha Jaeger. Esto cambia cuando Erwin decide lanzar su ataque suicida contra el Titán Bestia, un ataque que le daría a la humanidad una esperanza de sobrevivir, pero dejaría a Erwin por siempre dentro de la caverna. Y creo que aquí radica el heroísmo de su personaje, que en este épico capítulo sacrifica su meta más grande por el bien común. Attack on Titan nos presenta varios escenarios en donde los personajes luchan por saber lo que está más allá, una motivación que puede ser tan fuerte como la de sobrevivir, escapar entonces de la caverna y conocer la verdadera historia del pueblo puede ser igual de importante que mantenerse con vida. Otro punto muy interesante de la serie es que sí nos presenta la historia como un punto de vista que puede estar equivocado si le haces caso a las fuentes incorrectas y que, dependiendo de la interpretación que le demos a los hechos, podríamos llegar a diferentes conclusiones, algunas de las cuales estarían bien y otras no. Eren, por ejemplo, sentía un gran odio hacia los titanes, pero tras conocer la historia de Eldia, ya no los ve como estos monstruos sin alma, sino como compatriotas que viven sufriendo, porque se cuenta que ser uno de estos titanes que vagan por el desierto es como vivir en una pesadilla. Por otro lado, nosotros vemos a Eren como el héroe de la historia porque así nos lo presentan, pero es muy probable que el pueblo que vive más allá del mar tenga una opinión diferente. Quizás Eren sea realmente el enemigo de la humanidad. No te vayas todavía, si te gustó este videoensayo te recomiendo estos otros, como este en el que analizo la moral de los actos de Kira en Death Note. Todavía es un terreno nuevo para mí, así que me encantaría que me dijeras sobre qué animes te gustaría que hablara. Eso es todo por hoy, yo soy Go y te veo en el próximo video.